todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Esto es lo Último. Hay que darle al tema de Janet Parra porque sale el audio completo. Yo se los voy a traer con una imagen de la designada al Departamento de Justicia de la gobernadora Jennifer González Colón, cuando ayer la gobernadora dijo que eso era un problema de creación de inteligencia artificial. Vamos al video y al audio realmente, al audio completo, porque allí mínimamente hay 3 testigos. Y yo me imagino que alguien en el Senado de Puerto Rico deberá estar buscando hoy quiénes son esos 3 testigos, si existen, todavía están por ahí en el mundo de la Policía de Puerto Rico o del Departamento de Justicia, negociado de investigaciones especiales, porque Janet Parra se lo dijo, lo que dijo, a por lo menos 3 personas. Interesante, vamos a eso, vamos definitivamente a lo que es quizás lo más grave que ha ocurrido en Puerto Rico en el momento en que una gobernadora, en este caso Jennifer González, le cambia las directrices a una anterior orden ejecutiva para delegar lo que le iba a delegar a la secretaria del Departamento de Estado, a la que fue su designada y no pasó el consejo y consentimiento del Senado, y ante esa posibilidad Jennifer González retiró el nombramiento, Verónica Ferraioli. Lo más importante que ha ocurrido en esa creación de un nuevo puesto para Verónica Ferraioli es ese cambio de tareas que se le da al nuevo puesto que las tenía la secretaria del Departamento de Estado designada. Vamos a eso y sobre todo el antecedente de la administración Pierluisi Jennifer González Colón. Lo hizo esa dupla en la pasada administración cuando Pedro Pierluisi no le pasaron el nombramiento de Enrique Volkers y lo convirtió en un superjefe de agencia de PRITS en la Fortaleza de Puerto Rico. También definitivamente una carta explosiva de parte de Josué Colón contestando otra de Luma del 21 de abril. Lo que dice que parecería que está sentando las bases para cancelar el contrato, y yo no dejo de pensar que Josué Colón y Mary Carmen Zapata deben estar precisamente estableciendo la zapata para crear una discusión en el Comité de Reestructuración o Reforma de Energía en Puerto Rico, nombrado por Jennifer González, para decir, aquí hay gente que puede hacer ese trabajo y tenemos que crear un aparato que establezca que esa gente puedan volver a la autoridad. Por eso es que siento que está tan callado Figueroa Jaramillo. Importante. Y vamos a ese análisis
Pero antes debo ir a ustedes. Gracias por estar por ahí. Recuerden que pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito si van a las páginas, pero igualmente lo pueden hacer mientras estamos en este chat, como lo acabo de hacer Malungo Viera y Wilma Fontán. Gracias por su aportación siempre a Bonita Radio. Por ahí llegó José Jiménez tempranito, Mick Bernie, Lutías de The Winter Garden, Florence Ramos, Carolyn Miranda, Jonathan Cabán, Norberto Cancel, Ana Rivera, Jim Blaster, Vivian López, Wilma Fontán, Brenda Gómez también está por ahí, Edgar García, Carles Baratá, Javier Pérez, Ivette Grajales, Ivonne Padua, Javier, Víctor Cruz, Sandra Infanzón, María S. Acosta, JR, siempre José Gómez, Trojan Horse, a rayo, y sigue metiendo las patas por los atornillados. Tú eres nuevo, no te había visto, o nueva. Orville Velázquez está por ahí, también Ivonne Padua, ya lo dije. Bueno, gente, esto de Verónica Ferraioli es como realmente un chiste de mal gusto. No, no es un chiste. La gobernadora Jennifer González Colón ayer anunció que nombró a Verónica Ferraioli como la persona encargada de la Agencia Gubernamental de Eficiencia, esa misma DOGE que existe en Estados Unidos, para crear supuestamente eficiencia en el gobierno de Puerto Rico y para la que Donald Trump, el niño mimado de la gobernadora Jennifer González Colón, a quien copia todos los días, creó Elon Musk, y en Puerto Rico es Verónica Ferraioli. Para mí lo más terrible, además de que tiene un precedente en la historia hecho precisamente por la administración que ella regentaba como comisionada residente, cuando Pedro Pierluisi nombró a Enrique Volkers, el Senado de Puerto Rico lo rechazó precisamente por lo mismo que rechazaron a Verónica Ferraioli, o que estuvieron a punto de rechazarla, porque no radicaba planillas de contribución sobre ingresos, pero en el caso de Enrique Volkers eran 5 años, en el caso de Verónica Ferraioli eran 3 años. Interesante que lo más importante que hace la gobernadora e hizo su antecesor en la fortaleza, Pedro Pierluisi, fue colocar todas las tareas que tenía como jefe de PRITS Enrique Volkers en la nueva creación de una estructura en la fortaleza de Puerto Rico para que fuera la persona, el principal responsable de todo lo que pasaba a nivel de tecnología, que es lo que sabemos que hace PRITS. La gobernadora de Puerto Rico hizo exactamente lo mismo con Verónica Ferraioli. Y si ustedes leen, y aquí le colocamos una imagen que nos parecía genial, si ustedes leen lo que establece la sección 5 de la orden ejecutiva número 23, toda aquella disposición incluida en el boletín administrativo 25009 que haga alusión a la secretaria de Estado, se enmendará o será enmendada y sustituida por secretaria de coordinador de eficiencia, en este caso coordinadora de eficiencia, que es Verónica Ferraioli. Y ustedes dirán, ¿se puede ser más burdo? Sí, yo creo que todavía no hemos visto nada de lo que puede hacer la gobernadora de Puerto Rico con su esfuerzo gubernamental del Partido Nuevo Progresista en la fortaleza. Yo creo que Jennifer González no solamente demuestra una vez más que es burda en el ejercicio del poder, sino también maneja con un sentido de revanchismo y un sentido de venganza lo que es la función pública de un gobernante. Y si nosotros vamos a discutir en breve lo que precisamente está pasando con la secretaria designada del Departamento de Justicia, imagínense ese mismo esfuerzo de trabajar por debajo de la mesa en una gobernación. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Jennifer González. Jennifer González trabaja y es capaz, y yo creo que no tiene que decirlo, con sus acciones lo ha demostrado, de trabajar por debajo de la mesa, más allá de su intento de ser gobernadora, en el esfuerzo mismo de ser gobernadora. Es capaz de sentarse con sus alicates, con sus achichincles, como el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, la propia Verónica Ferraioli, a hacer una orden ejecutiva que sustituya las tareas de la secretaria del Departamento de Estado que iba a tener
en ese esfuerzo que dice ella es para hacer más eficiente el gobierno de Puerto Rico. Yo creo que 135 días han bastado para que el país se dé cuenta cuál gobierno eficiente está privilegiando Jennifer González Colón. Un gobierno que no tiene empatía con la gente que la está pasando muy mal en el país. Un gobierno que ha empezado desde el día 1 a emitir órdenes administrativas, emitir proyectos de ley que aprueban y se irían a legitimar lo que ha sido ilegal para los esfuerzos de sus suegros de tener propiedades o estructuras en el bien de dominio público en La Parguera. Un gobierno que ha venido a reformar para utilizar la palabra desde la publicidad, a destruir el Estado de Derecho que hay en Puerto Rico para que usted no tenga intervención indebida de un contratista en su esfuerzo comunitario, en su lugar de vivienda, en los bienes de dominio público, zona marítimo terrestre. Un gobierno que acaba de salirse como gobierno de la demanda más grande que se le ha podido emitir a las petroleras con relación al cambio climático. Se salió porque precisamente se plega a las políticas más detrimentales contra la existencia del planeta mismo, que son las políticas de Donald Trump. Y en ese momento la gobernadora se le ocurre, porque es una muchacha malcriada que se lleva el guante y la bola cuando le dicen que no puede jugar, hace una orden ejecutiva tailor-made para tener ahí y atornillar y anclar en el gobierno de Puerto Rico a una persona que no cumple con lo más básico, que es radicar planillas de contribución sobre ingresos todos los años. Y me parece que ese es el problema que está teniendo Jennifer González Colón en términos de su proyección pública. Yo creo que Jennifer González apuesta a lo que apostó Luis Fortuño cuando dijo que todo lo malo que iba a hacer en su administración, todo lo antipático que podía hacer, lo iba a hacer en los primeros 100 días. Y ahí trajo dos esfuerzos importantes en términos de legislación. La Ley 7 en el 2009 y todo lo que quería desarrollar alrededor de la gasificación con la vía verde. El problema es que eso persiguió a Luis Fortuño hasta el último día y logró que el Partido Nuevo Progresista no volviera a ganar ese año, en el 2012. Yo no sé si eso es a lo que apuesta Jennifer González, porque es todo lo contrario. Bien temprano, en los primeros 100 días de su gobernación, Jennifer González anunció que correría y que sería una gobernadora por 8 años. Eso es lo más patético que ocurrió ayer con relación a Verónica Ferrayoli, que debe estar por las esquinas riéndose del pueblo de Puerto Rico, riéndose de Tomás Rivera Schatz. Pero a mí no me importa que se ría de Tomás Rivera Schatz ni de los políticos que han venido a hacer lo mismo que ha venido a hacer Jennifer González Colón. A mí me interesa y me importa que se ría del país, que se ría del pueblo, que está todos los días tratando de insistir de vivir en un país que tiene un gobierno que no le importa sus necesidades. Creo que eso es lo más importante. Y vamos a Josué Colón. Yo he tenido en las últimas intervenciones, quizás en las últimas 2 semanas, una imagen de Josué Colón como tratando de buscar y de ser lo que no me consta, pero no lo dudo, de ser esa persona que en efecto entienda que el problema de la Autoridad de Energía Eléctrica se debe a la privatización desmedida, descontrolada, que su gobierno del Partido Nuevo Progresista instauró desde el 2021. Y yo creo que son esfuerzos que hace por lo bajo, porque Josué Colón tiene un problema que son sus lealtades con el Partido Nuevo Progresista. En esa misma línea he traído las intervenciones que me parecen puntuales, aunque tímidas, de Mary Carmen Zapata, la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y siempre lo he dicho sobre la base de algo que me parece fundamental. Usted no quiere destruir el espacio donde usted se crió. Y ese es el caso de Josué Colón y de la ingeniera Zapata,
porque son dos ingenieros que conocen el sistema y que tienen lealtades con ese esfuerzo que sirvió de caballito de Troya para la economía de Puerto Rico, como es el sistema de transmisión, distribución y producción de energía en Puerto Rico, desde la Autoridad de Fuentes Fluviales versus la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo creo que con esta carta se catapulta de alguna manera ese mixed feeling, ese sentimiento encontrado que tiene Josué Colón entre ser un buen PNP y ser un buen ingeniero de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo nunca he dudado que Josué Colón es una persona que tiene conocimiento, es una persona que sabe del sistema del que está hablando porque lo desarrolló en parte. Se desarrolló su carrera de ingeniero eléctrico en esa fundación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero siempre he dicho también que Josué Colón tiene un grave problema en todo esto, y es ser más de La Palma que del país. Y me parece que con esta carta Josué Colón deja bastante claro que el problema que él tiene lo tiene por esas lealtades en que se encuentra en una coyuntura compleja, complicada, y que no le quiere decir a la gobernadora lo que quizás le diga en privado. No se lo quiere decir en público. El problema que tiene Puerto Rico es que la gente que está en la Autoridad de Energía Eléctrica, privatizador Luma, no sabe un divino de lo que está hablando. No sabe un divino lo que están haciendo. Y tienen tantos problemas incluso con lo que dijeron que eran súper hábiles, que era con aquello de procurar los trabajos que se hicieran correctamente para pedirle los reembolsos a Luma. Porque recordemos que son 12,000 millones o 16,000 millones que son exclusivamente para el esfuerzo de privatización, reestructuración del sistema eléctrico. Y en ese esfuerzo, Josué Colón le contesta una carta a Luma que establece punto por punto en 11 páginas lo que supuestamente miente Luma cuando advierte que ellos no han podido hacer lo que se supone que se haga para que el sistema sea mejor hoy y que lo pagamos bien caro. Cuando Josué Colón habla, y les voy a traer lo que me parece son las 3 partes más importantes de esta carta, sobre todo cuando llega a conclusiones de que lo que está pasando en el esfuerzo de privatización es que Luma miente. Dice específicamente que Luma no solamente ha fallado en procurar los desembolsos, es que tampoco dice la verdad cuando habla del tema. No es transparente cuando se traen esos análisis de desembolso y finalmente no dice la verdad de lo que no hace para que en efecto el dinero que está asignado a la Autoridad de Energía Eléctrica se pueda desembolsar. Y lo que es peor es que se sienta a pedir más chavito. Y me parece que eso es importantísimo en esas conclusiones que hace en ese despliegue de información contestando una carta de Luma del 2021. Y dice: el gobierno de Puerto Rico, la autoridad y el COR 3, que es lo que él dirige, no aceptan excusas que son infundadas por bajo rendimiento o incumplimiento. Más aún, luego de que en casi 5 años desde que Luma asumió la responsabilidad contractual de operar y mantener el sistema de transmisión y distribución a un costo actual de 135 millones al año. Me parece súper importante que haga un resumen incluso de lo que nos cuesta. El gobierno exige acción, incluyendo acción correctiva inmediatamente. Miles de millones en fondos federales siguen disponibles. Los transformadores se sienten ociosos en nuestros propios patios. Y otra temporada de huracanes está a solo semanas de distancia. El papeleo, los retrasos, los reembolsos que faltan, los millones sin reconciliar en sus propias cuentas, no son misterios presupuestarios ni trampas
con huellas dactilares de la falta de rendimiento o algo peor. Luma prometió y representó experiencia y eficacia. 5 años y $3,000 millones después, el marcador, un 3% de los fondos de FEMA entregados y un historial de fiabilidad cada vez peor. La carta de Luma del 21 de abril intenta crear un registro que sirve preventivamente para trasladar la culpa a los presupuestos, permisos y cualquier persona, cualquier cosa menos Luma, mientras que exige más dinero y no acepta responsabilidad. El patrón de Luma de desviación y no cambia la verdad fundamental. Sus ineficiencias en la recaudación de sus ingresos, el procesamiento de reembolsos federales y la administración de gastos han impactado directa y materialmente la estabilidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica y su sistema de transportación y distribución. Corresponde a Luma abordar de inmediato sus ineficiencias y garantizar que la estabilidad financiera y el rendimiento del sistema de transmisión y distribución no se vean más comprometidos y se mejoren rápidamente esos esfuerzos. Los clientes que pagan las tarifas, la factura, cuando no llegan los reembolsos federales, se merece algo mucho mejor. Puerto Rico y los puertorriqueños merecen una red y sus servicios de red que no colapsen con las fuertes lluvias. Un operador que presente a FEMA solicitudes terminadas y un socio que trate los fondos públicos como algo valioso y no como algo interminable, precisos e infinitos. Cuando Josué Colón dice todo esto, a mí me da la impresión que Josué Colón está escribiendo claramente lo que puede ser uno de los reclamos a Luma para cancelar el contrato. Ustedes no han cumplido y lo que han traído son excusas. Y ahí está toda la evidencia, en 11 páginas. Pero tiene, además de 11 páginas de carta, lo que le resumió de 622 páginas con las diferentes evidencias de que en efecto Luma ha fracasado en su intento de privatizar el sistema de transmisión y distribución. Si la gobernadora le pidió a Josué Colón fiscalizar, yo creo que Josué Colón le está diciendo, yo estoy fiscalizando. Allá ustedes cuando se sienten con el comité, lo que pasa es que él se sienta en ese comité, del comité que se sigue creando para supuestamente traer fiscalización y traer nuevos candidatos a la mesa o nuevas estructuras. No olvidemos lo que dijo Víctor Párez. Todo está sobre la mesa, incluido traer que esa corporación pública que se privatizó vuelva a hacer un esfuerzo combinado de privado y público. Y a mí me parece que esta carta y esas partes que le he leído literal de la carta son parte de ese esfuerzo. Ahora bien, Josué Colón tendrá éxito porque la gobernadora no necesariamente quiere salir de Luma. Edwin Alejandro, gracias por tu aportación. La gobernadora ha insistido en que es difícil cancelar el contrato. No olvidemos que detrás de Luma hay privatizadores como ATCO, como Quanta, que le meten las manos a congresistas y a también al intento de querer ser gobernadora otra vez y querer ser en algún momento comisionada residente, Jennifer González. En un momento dado de esta campaña, Jennifer González lo menos que tenía era un fundraising en la casa de una ex oficial del gobierno de Donald Trump del 2016, Pennaud, y hoy es una contratista de Luma. ¿La gobernadora tendrá babilla para eso? No sé, honestamente. Y yo creo que esa es la pared, y bastante grande, con la que se puede encontrar Josué Colón. Ahora, Josué Colón. Una carta bien traída, con todas las evidencias. Después que uno hace eso, uno no le puede decir al país que es más PNP que del país. Porque usted ha demostrado que sabe de lo que está hablando. Y ustedes tienen que escuchar hoy la entrevista que yo le hiciera al
ingeniero del recinto universitario de Mayagüez, Agustín Irizarry Rivera, que es uno de los ingenieros eléctricos de más capacidad en el recinto, con otros, demostrando que saben de lo que hablan cuando hablan de las energías renovables y del sol, la energía a través de los techos con los paneles solares, etcétera, que habla precisamente de por qué el SAR de Energía no le ha hecho requerimientos a Luma con relación a asuntos bien técnicos. Lo van a entender en esa entrevista. No quiero adelantarle, pero es excelente, porque lo que logramos en esa entrevista, aun cuando, créanme, se me hizo bien difícil hacer las preguntas, porque es una información súper técnica, es que el ingeniero Irizarry es un ingeniero con mucha capacidad de comunicar. Obviamente es un profesor universitario, sabrá él, aunque él brega con gente que tienen obviamente capacidades y tienen actitud y aptitud para entender ese tipo de tecnicismo. Son muchachos y muchachas que se están adiestrando y educando en el área donde deberían tener competencia. Pero es bien claro, todo lo que técnicamente podría estar haciendo Luma que no lo hace, que arrastra los pies, y ni el SAR le ha cuestionado, y el negociado de energía más o menos está últimamente dejando abrir la puerta, pero sobre todo con lo que dice con los apagones, porque la falla por el despeje y el desganche es la mayor vergüenza que tiene Luma en el último apagón. Y el ingeniero Irizarry lo explica totalmente. ¿Qué le faltó al SAR y sobre todo al gobierno de Puerto Rico cuestionarle a Luma por ese apagón? Así que esa es mi contención siempre que hablo de Josué Colón. Va a ser después de esto, después de que aparentemente está haciendo lo que tiene que hacer diciéndole a Luma, esto es todo lo que tú has fallado. Se va a enfrentar a la gobernadora y a su intento de que sea gasificación y de no salir de esos contratistas que le han dado chavitos para sus campañas. Aunque Josué Colón está convencido de que debe haber gasificación, y eso está súper alineado con la gobernadora del Partido Nuevo Progresista, su Partido Nuevo Progresista. Me parece que esos son los planteamientos más interesantes y que nadie los contesta. Que en este esfuerzo de mantener entretenido al país, entre las malas crianzas que trae cuando habla con los periodistas, porque no le gustan las preguntas, entre el cinismo, su incapacidad de madurez emocional, de poder resistir lo que es una pregunta difícil, una pregunta compleja, pero sobre todo una pregunta puntual, porque el país tiene derecho a saber. La gobernadora se pasea entre la maripilización, entre su sexualidad, que a nadie le importa, y los chistes de mal gusto. Y ahí es que empezamos a ver cómo un gobierno se define como el gobierno de que lo más importante es el entretenimiento, a pesar de que el país no tiene los servicios básicos garantizados, porque el sistema de energía eléctrica y el servicio de energía es un servicio esencial. Elisa, si los de Luma son donantes, ya tiene que tener el otro medio operador con los mismos personajes que llevaron a la AES el mismo desastre, y con tantos millones no hay reestructuración, nada. Josué Colón era un buen ingeniero, pero no olvidemos que es primero PNP, dice Sandra. The Cave. Llegué tarde, pero estamos aquí. Nunca es tarde si la dicha en Bonita Radio. Saludos, The Cave. El SAR de Energía y la podcastera no tienen babilla. Han aceptado tanto dinero que no tienen la moral y la dignidad para reclamar. Hay una cosa que Rita trae que yo creo que es importante que le demos. Esta no fue Rita, fue Ilka. Rita dice, uno de los pilares más importantes de Puerto Rico, el ingeniero Irizarry. Así es, Rita, de acuerdo. No te puedes perder esa entrevista. Y si está por ahí mi amigo Julio Trujillo, también le digo que fue un ingeniero de la Autoridad de Energía Eléctrica. No se la puede perder. De una conversación nuestra salió esta buena entrevista. Y es el derecho que tiene la gente de querer tener un trabajo que les remunere más. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿El ingeniero se lo merece? Lo más seguro que sí. El problema es que uno tiene que aceptar
que en efecto hay trabajos que te remuneran mucho y te comprometen la dignidad. Yo creo que el ingeniero Josué Colón debería defender su dignidad de un trabajador y o en el caso de Mary Carmen Zapata, una trabajadora que le han dado mucho a Puerto Rico cuando estuvieron ahí. Creo que tiene mucho que contestar el ingeniero Josué Colón, porque mientras él estuvo como director ejecutivo, se permitió que no hubiera mantenimiento para lo más importante, además de la infraestructura, para la capacitación de los trabajadores de la autoridad. Se fueron las famosas termitas y las brigadas que le dieron la oportunidad a la Autoridad de Energía Eléctrica y al país de tener un excelente desganche y despeje de vegetación. Eso lo tiene que contestar. Pero nunca es tarde si se trata de la dignidad. Y esa dignidad hay que representarla, se gane unos 5 pesos o se gane 250,000 pesos al año. Porque créame, no es lo mismo ir a Francia a sabiendas de que cuando encontró el dinero y tuvo la capacidad de ahorrar para llegar a Francia, sentarse en el mejor bar de Francia a tomarse una buena copa de champán sabiendo que le hizo bien al país. Y no teniendo $250,000 de salario, una cuenta de 3 cifras y sentarse en el peor bar de Francia a consumir una copa de champán. No es lo mismo. Y cuando uno va al baño en Francia y cuando uno va al baño en Puerto Rico, en una barra de cualquier lugar en Puerto Rico, se tiene que mirar al espejo. Y yo creo que esas son las diferencias de estar en unos sitios o en otros, de irse cuando toca irse. Cuando toca irse. Vamos a el último tema. Miren, el asunto de Janet Parra ayer me parecía que era una crisis. Y antes de irme de la Autoridad de Energía Eléctrica, quiero decir algo y no quiero que se me olvide. Yo creo que José Figueroa Jaramillo, que siempre ha sido muy tímido, señalando la responsabilidad que tiene Josué Colón en toda la debacle de la Autoridad de Energía Eléctrica, sobre todo al término en que fue director ejecutivo, está callado porque ahí hay unos acuerdos. Y esos acuerdos pueden ser que definitivamente Josué Colón está tratando de empujar esa nueva estrategia o esa nueva estructura para devolver a la autoridad lo que realmente nunca debió salir, que es la sapienza, la inteligencia, la capacidad de los trabajadores y trabajadoras que crearon y que saben manejar ese esfuerzo de transmisión y distribución. Pero sobre todo, y de generación, lo que pasa es que en la generación me parece que él está bastante comprometido con la gasificación. Y yo creo que Figueroa Jaramillo no está tan lejos de querer también gasificar. Sería una gran contradicción, pero me parece que está por ahí, como que hay unos entendidos. Y yo creo que eso es importante porque Figueroa Jaramillo está bien callado con relación a todo este asunto. Yo voy a decir algo aquí que es la primera vez que lo digo en relación a eso. Uno también tiene que saber cuándo se va. Uno también tiene que saber que es posible que le llegó su turno, que hay otros trabajadores y trabajadoras de la autoridad que todavía están en el mundo del gobierno de Puerto Rico, sobre 2,000, me decía Carlexis el otro día, que pueden ser muy bien buenos en el nuevo liderato de la Autoridad de Energía Eléctrica si es que va a haber un esfuerzo para devolverlos allí, donde siempre han pertenecido. Y hay lideratos que se queman. Yo no sé si ese es el caso de Figueroa Jaramillo, pero debería pensarlo. Así como digo que Josué Colón también tiene que pensar con quiénes son sus lealtades, debería pensar el liderato sindical de lo que fue Lautier, si ya se le fue la vida, y es mejor dejar que otros sean los que hagan. Porque eso también es legítimo. No solamente el patrono tiene que repensarlo, no solamente Josué Colón, también lo tiene que repensar alguien como un líder sindical que sabemos que le dio mucho, que defiende a los trabajadores y a las trabajadoras a brazo partido, pero el liderato sindical en Puerto Rico y en el mundo entero ha padecido de algo que también los patronos padecen y los líderes políticos, que se les hace bien difícil salirse del medio.
hay veces que el reciclaje es malo. Hay veces que hay que ir precisamente a darle la oportunidad a las nuevas generaciones que se desarrollen y que den las luchas que ustedes dieron antes. Dicho eso, vamos al tema de Janet Parra. Ayer yo pensaba, la entrevista a Edgar García es hoy a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia, no se la pueden perder. La entrevista con el ingeniero Agustín Irizarry Rivera. Yo pensaba que lo habíamos escuchado todo con relación a Janet Parra. Porque obviamente ayer salió el audio que Sandra Rodríguez Coto saca, que es un audio que hoy sabemos que estaba editado, estableciendo que Janet Parra decía que ella sabía jugar por debajo de la mesa y que alguien le estaba jugando por debajo de la mesa. Hoy sabemos que el contexto correcto lo implicamos ayer, pero le dijimos claramente que no teníamos todos los elementos. Es una transacción o una comunicación que aparentemente se estaba dando entre agentes de ese caso que estaba viendo la fiscal y lo que definitivamente era su demostración de que estaba a cargo del caso y que su presentación de ese caso estaba siendo intervenido por comunicaciones de esos agentes con la defensa y otras informaciones que supuestamente, según ese audio completo, 4 minutos y 7 segundos, se estaba dando entre esos agentes y los propios acusados o testigos del caso. Yo les voy a colocar lo que hemos convertido en un video, pero que ahí está el audio. Para que ustedes lo escuchen, para que ustedes en 4 minutos, 7 segundos, puedan aquilatar para mí lo más importante que ha pasado con relación a esa frase que establece, yo también puedo jugar por debajo de la mesa. Vamos a escucharlo y venimos al análisis. Ahora, como yo me sigo enterando que siguen estando estas intervenciones que son inadecuadas, antiéticas, a otra persona y centrándole cuentos a los otros dos coacusados de este caso, yo voy a solicitar una investigación y voy a estar claro en la investigación. Porque constantemente ustedes vienen en sala, constantemente los veo hablando con los abogados de defensa, constantemente los veo trayendo información. Hasta el día de hoy a mí me es una responsabilidad que es una cosa no es el Estado ya que tiene la investigación y la sentencia a 99 años. Yo quiero que esté claro que yo no voy a tolerar ni por un minuto más que sigan interviniendo me parece que es antiético, que es ilegal, y voy a llegar al fondo de esto. Porque le han sembrado a esos dos muchachos unas expectativas que no son ciertas. Primero les dejaron saber que Julio iba a absolver a Jesús, y eso no va a pasar. Que Julio va a sentenciar a nadie. Y ahora, de bien inicial, va a ser ahora otro porque ya yo le estaba él no va a sentar a la gente. Que se sigan llevando esas informaciones inadecuadas, esas informaciones falsas, para que ellos sean confundidos y los que están llevando error, no pueden ser ya sea con el juez o haciendo lo que tengan que hacer, pero ese tipo de cosas. No es falta de la gente. Esta no es la forma. Esta no es la forma. Si ustedes de alguna manera han tratado de convencer a mí de que este muchacho fue acusado o fue sentenciado, que haya resultado indicado, esta no es la forma. Porque yo no puedo por debajo de la mesa. Esto es por debajo de la mesa. Es muy serio. Si le lleva el mensaje, lleva el mensaje a los señores secretarios que vienen aquí a decir que Jesús era trabajaba con Jesús, que Jesús trabajaba con él. Esta no es la forma. Que si vamos a jugar por debajo de la mesa, yo también sé que va a tener que ver la mesa. ¿Está bien?
Esa es la situación que ¿sabes? Que ellos dicen eso, porque yo te dije a ti, ¿sabes? No tomes un brazo, no, por eso, fíjate que yo te sabes que te hayamos casado, pero obviamente a la persona que quiere darle la prueba, está buscando este, yo me traje también consciente, no le dejan que acabe el caso. Ya ves, porque yo le dije, mira, yo no puedo en estos momentos hacer una negociación con mi cliente. Fíjense que ahí hay por lo menos 2 personas en esa conversación, que evidentemente son 2 personas que pueden estar disponibles para confirmar o rechazar que eso se dijo. ¿Quién grabó? Honestamente, yo pensaría que fue una de las 2 o 3 personas que estaba en esa conversación. Porque no hay manera en que la voz estuviera tan clara en esa grabación que no sea que una de las personas con quien estaba hablando Janet Parra estuviera grabando. Y a mí me da la impresión que eso fue una grabación que se hizo en el pasillo del tribunal. En una de esas veces que o no hemos empezado el caso, o el caso empezó pero hay un receso. Porque la fiscal está reclamándole a los agentes que hay una intervención indebida y que ella clasifica como antiético lo que está ocurriendo. Nos pone hablando con los abogados de la defensa. Pero hay 2 instancias en que habla la famosa frase de por debajo de la mesa. En un momento dado, bien al principio de esa grabación, Janet Parra dice puntualmente: yo no trabajo por debajo de la mesa. Pero más tarde dice, porque si ustedes lo van a hacer, yo también sé trabajar por debajo de la mesa. ¿Qué puede ser esa implicación? Obviamente, esa fraseología de la manera en que la utiliza en un momento dado versus el otro más tarde en la conversación, pone una duda en si Janet Parra realmente es capaz de trabajar por debajo de la mesa. El problema es que la duda está establecida desde el primer momento. Si ella lo hubiera dejado en yo no trabajo por debajo de la mesa, yo soy una mujer seria, pues no hay problema. El problema es que más tarde, ante lo que me parece puede ser incluso la misma presión que tiene, de que tiene un caso que ella quiere empujar, que eso es otro problema, y vamos a eso ya mismo, de que ella entiende que tiene la prueba y de que en un momento dado me pareció crucial, como dijo, ustedes le están vendiendo a esta persona que va a salir bien, el juez lo va a sentenciar a 99 años. Eso es fuerte, son palabras mayores. Si ella tenía un problema de que ese caso se le estaba tambaleando precisamente por los mismos agentes, yo no tengo la menor duda de que quienes soltaron esa información hoy son aquellos fiscales que tenían información de que eso ocurrió y esos agentes que participaron de esa conversación. Pero aquí hay algo más interesante en la estrategia, sobre todo en la estrategia de Tomás Rivera Chats. Nosotros no estamos viendo un Tomás Rivera Chats sólido detrás de la información de este audio. Nosotros teníamos a un Tomás Rivera Chats solamente empuñando sus cañones, enfilando sus cañones a nivel de medios tradicionales, estableciendo que el problema es lo que hizo la escolta de Janet Parra. Entonces, ¿por qué dejó caer ese video? ¿Por qué lo puso en manos de terceros que entonces se lo dan a una colega que hace
lo que todo y toda periodista hacemos cuando tenemos información. Lo maneja como ella entiende debe manejarlo y ahí está. Pero eso no invalida el hecho de que el audio está ahí. Yo tengo dos teorías. Tomás Rivera Chats no le gusta darle la razón a quienes la tenemos, que es el periodismo independiente, que estamos haciendo el trabajo de fiscalizar y denunciar lo que está ocurriendo en el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Y por otro lado, y ahí es que a mí me sigue estableciendo el cuidado de tenderle la mano a un Tomás Rivera Chats, porque es que se la sabe toda. En esa jungla que él dice que él conoce. Tomás Rivera Chats, el Tarzán de la jungla de la legislatura de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Tomás Rivera Chats pudo haber puesto a correr esto para que tuviera el impacto que es posible tenga una información como esta en la conducta, sobre todo en el carácter que debería tener una secretaria del Departamento de Justicia, pero esconder la mano y no darle la razón a la información. Porque así él sigue jugando el juego del poder. El juego de que está con uno, pero ahora no sabe cómo va a votar. Pero está claro de que próximamente van a decidir si bajan el nombramiento y toman decisiones. El problema es que estamos a 6 de mayo. La sesión se acaba el 30 de junio. Si no la nombran el 30 de junio, la colgaron. Tiene el efecto de que se colgó, porque nunca bajaron el nombramiento. Y tendría entonces la gobernadora que nominarla en otra sesión, o una extraordinaria, o una sesión irregular, que será en agosto, porque todos sabemos lo que pasa después del 30 de junio en la legislatura. Ahí hay algo que todavía no me cuadra. ¿Por qué Tomás Rivera Chats sabe que eso está por ahí, sabe que eso sale y no lo usa? Será tan mezquino que no nos quiere dar la razón. Sabemos que nunca nos las da, porque él habla muy mal del periodismo independiente en Puerto Rico, que es el que está haciendo el trabajo de investigar y traerle la información que ustedes se merecen para que ustedes sepan lo que están haciendo a espaldas de ustedes con los fondos públicos y toda la política pública que ellos desarrollan cuando son gobierno. Por eso es que hace días que no trae, cuando nosotros gobernamos somos mejor gobierno porque están embarrados desde la A hasta la Z, o de la Z a la A, como dice Aníbal Acevedo Vilá, y la ex secretaria de la gobernación de Wanda Vázquez Garcet, que se ha reivindicado más que el cara de estar fuera de todo este mejunje, Zoela Boy. Y yo creo que esas son las cosas terribles que le están pasando a Jennifer González. No me puedo ir sin que ustedes escuchen a Jennifer González cuando ayer intentó decir que este audio, que ahora yo no sé qué dirá de este otro, dirá que lo empataron y que esas voces que están ahí son de monstruos o de elementos de inteligencia artificial, como dijo ayer. Yo quiero que ustedes le escuchen cuando ella dijo eso, pero yo quiero también que miren el rostro de quien está en esa conferencia de prensa, porque es una conferencia de prensa donde se estaba anunciando un esfuerzo entre Justicia y el Instituto de Ciencias Forenses. También miren esa imagen, porque me parece importante. Vamos a escucharlo. Es mucho, bueno, no es tan diferente a la otra, son 3 minutos 55 segundos, pero es importante. Vamos a escuchar a la gobernadora en esta parte de la conferencia de prensa que grabó el periódico El Vocero y nosotros lo estamos usando desde esta mañana en nuestras redes. Acaba de decir que eso no es. ¿Verdad? Que esa no es su voz. Correcto. Contestar la pregunta. No es la voz de la secretaria. Ella me acaba de decir que no es la voz de la secretaria. Y hoy en día, con tanta cosa de inteligencia artificial, ya yo no dudo nada. Así que la secretaria... Vi el reporte de prensa, pero yo creo que la mejor expresión la acaba de hacer la secretaria, negando el que esa sea su voz. ¿Y no creen que esto pueda abonar a en lo más mínimo? Yo creo que ahora todo el mundo va a encontrar algo. A mí me hacen tantos memes, y a mi esposo, y nos ponen voces. Y a veces yo tengo que escucharlos 2 y 3 veces para saber
hasta que obviamente hay unas palabras claves ahí que uno sabe que no es uno. Pero si eso lo hacen con uno, imagínense ustedes con este tipo de casos. Yo creo que eso es bien importante, separar la paja del grano, y por eso agradezco la pregunta. Gobernadora, dando 2 o 3 pasos hacia atrás, desde que usted comenzó y presentó su gabinete, ¿no? Pero específicamente aquellos que tienen que ser confirmados en el Senado. ¿Cuál es su lectura del hecho de que le han celebrado 3 comisiones totales? ¿Hay escollo o se plantea roces con respecto a la nominada a la Secretaría de Justicia? Yo debo entender que esto no es lo que usted esperaba. Mira, el beneficio que tengo es que yo fui parte de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Yo fui presidenta de la Cámara de Representantes y presidí una comisión de gobierno donde evalué de primera mano nombramientos que pasan por ambos cuerpos legislativos, como lo puede ser el fiscal especial independiente, el ombudsman, el contralor, la Oficina de Ética Gubernamental en aquel momento, el secretario de Estado. Así que eso me permite a mí entender, en cierta manera, el que los cuerpos legislativos, cuando empiezan un término, quieren hacer todo el due diligence y todo el trabajo para tenerlos nominados. Para mí, yo creo que no hay mejor pregunta que la que se contesta en esas vistas, de frente, esclareciendo, como pasó con el secretario de Recursos Naturales, que tuvo una comisión total, como pasó con el secretario de Salud, también una comisión total, y al final fueron confirmados. Si yo comparo eso con la cantidad de nombramientos que no han sido refrendados, pues yo he tenido que retirar, no tengo el número aquí, si son 5 o 7, la mayoría de ellos los he retirado porque los nominados lo han pedido o porque no se van a someter al proceso legislativo. Solamente una, ¿verdad?, que ha sido colgada, que fue la del DACO. Si comparo eso con el pasado cuatrenio, pues estoy súper bien, ¿verdad? El pasado cuatrenio no se confirmó ningún jefe de agencia, y si lo comparo quizás con otros términos, creo que han habido más retiros, pero aún así, yo creo que los nombramientos que se han hecho responden a lo que es mi visión. Yo y lo digo aquí, yo respaldo a la licenciada Yanet Parra. Yo creo que es una fiscal con la trayectoria jurídica, la trayectoria en casos criminales. Yo creo en cambiar la visión del Departamento de Justicia de atender exclusivamente la parte civil e enfocarnos en lo que debe ser el esclarecimiento de crímenes, como lo que estamos hablando aquí, atención a las víctimas, colaboración con las agencias federales para la lucha contra el crimen organizado. Y yo no tengo una mejor persona que me cumpla con todos esos requisitos de experiencia con víctimas, con agresión sexual, con violencia doméstica, con delitos de droga, con delitos de asesinato, con coordinaciones con las agencias federales y también con un título de fiscal. Y por eso yo respaldo a la licenciada Parra y confío en que el Senado evaluará, ¿verdad?, esa evidencia y su postura. Han habido múltiples vistas y cuando ellos así lo entiendan, esperaremos esos resultados. Bueno, la gobernadora claramente dice que en efecto ella cree que es inteligencia artificial. Allí estaba sembrado José Jovín Vargas otra vez. ¿Por qué? No sabemos. Pero la gobernadora insiste en que el país se coma a una persona que no hace nada en su vida, nada más que estar metido en todas las reuniones, en todas las conferencias de prensa, en que su esposa es la gobernadora electa, pero él parece que por añadidura o por osmosis ovacal quisiera ser parte de este esfuerzo. Él estaría mucho menos en el entramado político partidista, sobre todo de la gobernación de su esposa, porque bastante mal que está quedando. Pero ahí estaba. Yo quiero empezar con el asunto de la inteligencia artificial. Me parece que definitivamente Jennifer González no tiene idea de cómo se articula la inteligencia artificial. Que los audios que usted tenga, que haya una acusación relacionada, en efecto se pueden someter a esas nuevas tecnologías para identificar cuán falsa puede ser ese contenido que usted está reproduciendo, por un lado. Por otro lado, la gobernadora sigue tratando de establecer una defensa que no hay manera en que pueda traerse en la línea de la inteligencia artificial, unida a que no deje hablar a la persona que se supone que le esté aclarando el país que no es esa, que ella no es la que está ahí. Pero
yo creo que es más claro y evidente en este video cómo Janet Parra definitivamente no tiene la capacidad para dejar de demostrar que es una persona que puede definitivamente haber dicho lo que dijo. Y es la manera en que Janet Parra se perfila en esta conferencia. Janet Parra tiene esa mirada cuando precisamente le habla y le hace una pregunta súper puntual a la gobernadora, el amigo y periodista, colega Felipe Gómez Martínez, sobre las 3 instancias en que ha tenido que haber una comisión total porque los nominados de la gobernadora tienen serios problemas y tienen hachas que amolar por sus perfiles, incluso de violación de delito, como es el caso de Verónica Ferraioli, cuando no radicó planillas de contribución sobre ingresos, que aunque la gobernadora insiste en que no es un delito, y ella lo sabe. Y Janet Parra no tiene manera de sacarse de su rostro esa mirada sospechosa de una persona que es capaz de haber dicho no solamente lo que dijo, es capaz de estar molesta porque le están sacando eso del closet. Y yo creo que esos son los problemas más grandes que tiene la gobernadora, que nadie le puede creer porque es que la imagen que intentan proyectar es tan mala como la estrategia que están tratando de establecer. Y creo que la persona que tuvo más vergüenza en este video, en esta conferencia de prensa, es precisamente una de las personas que usted podrá tener todas las diferencias del mundo que tenga con María Conte. Pero ha sido una profesional que le ha dado al pueblo de Puerto Rico no solamente su disponibilidad, sino que ha sido transparente en mucho de lo que ha dicho, incluido cuando su propio partido y el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares hicieron la barbaridad que hicieron, que sacaron al instituto de donde estaba en términos de su independencia administrativa y lo colocaron debajo de un departamento que no funciona, como el Departamento de Seguridad Pública. Si alguien tenía vergüenza en esa conferencia, era María Conte, que no encontraba qué hacer con el rostro, que no encontraba qué hacer con la cara, que no encontraba qué hacer con las manos, que se meneaba atrás y adelante como diciendo, Dios mío, que se abra ahora mismo esto aquí y me lleve. Porque hay que realmente tener poco sudor en la cara para soportar un nivel de vergüenza ajena, que es como precisamente se dio esta conferencia de prensa ayer. Y yo creo que esas son las cosas que hablan mal del gobierno de Puerto Rico y que Jennifer González no ha tenido la capacidad de que sus jefes de agencia, que tienen todavía dignidad, que tienen compromiso con el país, se sientan avergonzados cuando estas cosas ocurren. Y yo creo que es peor para Joseph González. Joseph González tiene un problema, y que conste que esto fue cuando se estaba hablando de las buenas noticias de esa conferencia de prensa. Joseph González tendría que identificar mediante una investigación precisamente si esa no es la voz de la secretaria. Tendría que identificar quiénes son los testigos y si pueden dar fe de que eso fue así. Jennifer González tendrá un jefe de la policía de Puerto Rico que esté comprometido más con el país que con el partido, o viceversa. Esas son las preguntas y yo los dejo. Son las 12 del mediodía y por ahí viene mi amigo Rodrigo Otero Goico con el almuerzo deportivo. Recuerden, gracias por aquellos que lo hicieron. Pueden contribuir a través de este chat. Lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito y siempre en la ATH móvil. Por este momento solamente de Bonitas Radio, porque la fundación está en el proceso de cambiar y de adquirir una tarjeta para poder otra vez activar el sistema de ATH móvil. Gracias por eso. No se olviden, vayan a todas nuestras plataformas, allí están los contenidos, los comparten y nosotros nos volvemos a ver mañana en vivo, porque esta tarde no se pueden perder la gran entrevista con el ingeniero
del recinto universitario de Mayagüez, el ingeniero Agustín Irizarry Rivera, sobre todo lo que ocurre en materia de Luma, transmisión, distribución y los pies que le ponen a la gente para que no haya energía renovable. Importantísimo, escúchenlo con detenimiento. Se trata de un asunto técnico, pero que nos deja ver, sobre todo, bien claro quién es el que está dispuesto a que este país mejore con energía limpia. Gracias por estar y nos vemos mañana en vivo. No se pierdan esta tarde ese programa. Hasta mañana. Que descansen. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.